Muy buenas tardes, noches ya a través de Telebilbao Bilbao Sport Basket. Pues era la jugada realmente de la semana pasada de ese partido que, bueno, pues aquí en Bilbao lógicamente no estamos tan acostumbrados. Bueno, vamos a decir que de vez en cuando nos estamos acostumbrando últimamente ya después de la machada el año pasado al quedar subcampeones de Liga, pero sobre todo después de ese partido ante el Montepaschi Siena. Es la imagen con la que comenzamos el programa y de eso hablaremos lógicamente de ese partido de Euroliga. Y lo vamos a hacer junto a otra serie de contenidos muy interesantes, sobre todo solidarios, con personas que también hemos avanzado esta semana y vamos a tener aquí. Con nosotros primeramente también tenemos con nosotros invitado a alguien muy especial que, bueno, pues ¿qué podemos, cómo podemos presentarle ya? Todo un hito en esto del baloncesto, una leyenda viva, ¿eh? Fernando Romay, que está con nosotros. Muy buenas noches. Me da un mal rollo lo de leyenda. No, Fernando, faltaría más. Me hace de mayor, pero, joder. Pero no, leyenda es él, que es mayor y lo aparenta. Pero vamos a ver, una persona que todavía sigues teniendo ese récord de tapones. Sí. Vamos, eso sí, ya es un hito. Una persona que ha estado vinculada al mundo del baloncesto durante tantos años. De 1976 hasta el 95 estuviste con el Real Madrid. Sí. Que has conseguido la plata en Los Ángeles, además de 7 o no sé cuántas copas ya, ligas con el Real Madrid. En definitiva, que esto ya, aquí se habla muchas veces de la NBA, pero que te diga, tenemos a alguien con nosotros muy especial. Fernando Romay, buenas noches de nuevo. Muchas gracias, muy buena. Es una leyenda porque yo creo que, sobre todo, la gente joven, los más pequeños, a lo mejor no conocen quién fue Fernando Romay, pero yo creo que hace falta, de alguna manera, presentarlo, aunque sea básicamente, Fernando. No, bien, lo agradezco, pero sí, pero... No, pero de verdad, que lo que se ha conseguido... Si viendo jugar a estos... ¿Has visto ahora la canasta de Raúl? ¿Has visto? Eso sí que es un canastón que te cagas, o sea, y el baloncesto yo creo que tiene que vivir de lo que queda por hacer y de las cosas buenas que se están haciendo, como por ejemplo el resurgir del baloncesto aquí en Bilbao, que me parece que es un ejemplo de... Yo lo pongo de ejemplo en todos los lados, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas, o sea, de cómo un equipo puede crecer sin creérselo en ningún momento y dando pasitos de bebé, que es esos pasitos que dan, que primero afianzas un pie y después hasta que no lo tienes muy afianzado no pones el otro y hasta que ese no das el siguiente paso. Y me parece que se están haciendo las cosas así y me parece que es un ejemplo de cómo se tiene que hacer, de cómo se tiene que engatusar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Al público, darle... Y a las nuevas generaciones también. Claro. Y a las nuevas generaciones. Pues bueno, he pasado el día de hoy aquí y venimos ahora, por ejemplo, de Balmaseda, de un club de baloncesto, y me maravillaba que todos los chavales llevaban, o gran parte de los chavales llevaban camisetas blancas y negras de los campus de Bilbao Basket, con lo cual me parece que se están haciendo las cosas muy bien arriba en la cúspide, pero también se están haciendo las cosas muy bien en la base, porque esos chavales que llevaban la camiseta y esas niñas, sobre todo niñas también, que llevaban la camiseta, seguramente no serán jugadores la mayoría de baloncesto en ACB el día de mañana. Pero lo que sí serán aficionados que serían haciendo de Miribilla lo que ha sido en solo un año, o sea, porque es otro prodigio que estamos hablando, o sea, de cómo convertir un campo recién inaugurado en un mito del baloncesto en solo un año, y eso lo han hecho esta gente del Vizcaya Bilbao Basket. Pues sí, la verdad es que estamos orgullosos. Perdón, Vizcaya Bilbao Basket. Que pone los nombres ya para hacer la puñeta, porque yo que estoy comentando Grescap. ¿O cómo es Gescrap? Gescrap, Vizcaya Bilbao Basket. Joder, es que ya son ganas de hacer la puñeta, coñe. O sea, no pueden poner, no sé, tío Pepe con la botella así, no. Gescrap, o sea, que es que tienes que pensártelo 3 veces. Pues ahí está, porque ves que aquí somos de Bilbao y lo que queremos es que todo el mundo se esfuerce, y que no va a hacer las cosas fáciles, sino difíciles. Ponerlo fácil, jodido. Fácil no sé si lo ha tenido Fernando Romay en la vida, pero la verdad es que, digo porque igual el prototipo de jugador, pivot 2'13", calzando 56, ¿no? Sí. Eran otros tiempos distintos. Me imagino que los pivots de ahora son distintos de como podía ser Fernando Romay en la cancha y fuera de la cancha. A ver, ahora mismo el baloncesto ha evolucionado muchísimo, ¿no? Lo veníamos además comentando en el coche. No tiene nada que ver el baloncesto que se hace ahora con el que hacía. Es más, no tiene nada que ver el prototipo de jugador
que hay ahora con el que se hacía antes. O sea, se ha ensanchado por fuera y se ha estilizado por dentro. Antes los aleros eran unos tirillas, cuando jugábamos nosotros, los bases ya no te cuento. Sí, sí. O sea, tenían menos chicha que una bicicleta. Y los pibos eran unos tochos que te cagas. O sea, empiezas a nombrar por ahí Tachenko, Velosteni, los yugoslavos tenían 2 o 3 armarios que te cagan, los polacos tenían... Y en cambio ahora lo que se hace con la línea de 6,75, que ya ni tan siquiera es de 6,25, lo que se ha hecho es que los aleros se han tenido que poner muy fuertes porque tienen que tirar desde mucho más lejos y además las defensas son mucho más agresivas y los pibos se han estilizado porque tienen mucho más espacio para jugar y necesitan jugar con bote, necesitan jugar con... Ya un pívot como Tachenko pues no tiene tanta influencia porque un pívot tiene para jugar de 4... Nosotros jugábamos que no podíamos bajar el balón porque teníamos el alero a 3 metros y el base a 4 metros y sus defensores nos defendían a nosotros y a ellos. Ahora mismo las distancias se han ampliado, se ha hecho... Sin ampliar las medidas se ha hecho el campo mucho más grande, ¿no? Y entonces ha cambiado el juego una barbaridad. Con lo cual no es comparable una cosa con otra. Iremos hablando de baloncesto y sobre todo sí, del porque estoy hablando, esto parece, más que un programa de deporte, parece el Cuéntame del deporte. Bueno, para contar sí que, sí que podemos contar mucho porque efectivamente has estado en series. No sé si has sido una auténtica fiera, pero también estuviste con el tema del fútbol americano. Sí, tus pinitos. Un pantera ahí. Has estado en programas de televisión bailando. Sí. Vamos, la verdad es que estás curtido en 1001 batallas. ¿Qué te falta por hacer, Fernando? Pues no sé, pero seguramente faltarán muchas cosas. Seguramente faltarán muchas cosas y en ello estamos, ¿no? A ver, todo lo que me propongan que pueda ser divertido, allí estoy. Te animas, te apuntas. Ya vi estoy, porque normalmente te arrepientes de las cosas que no has hecho. Las que has hecho puede que te gusten más o te gusten menos, pero siempre estás, ¿y si hubiese hecho aquello? Y aquello que me propusieron, y aquella oportunidad que tuve. Entonces, pues bueno, yo no quiero arrepentirme de nada, con lo cual lo hago casi todo. Así me va, claro, que hago cada... Bueno, pues, digo, te de idiotez. Fernando Romay, que también está, lógicamente, dentro de la Federación Española de Baloncesto, dentro de esa fundación, y de lo cual vamos a hablar también. Pero aparte de Fernando, te vamos a quitar un poquito de tiempo también, tenemos a Ángel Gil de Celis, que le tenemos aquí también, que él ha sido, bueno, pues presidente de la Federación Vizcaína de Baloncesto, y ahora mismo es el secretario general de la Fundación Vizcaya Basket. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Ángel, y que lógicamente pues a través de Ángel también tenemos aquí a Fernando Romay porque estás un poco viajando casi por Euskadi en este par de días. Hoy y mañana son 2 días muy ajetreados, habéis estado esta mañana en Recalde, también con esos actos de solidaridad. Vamos a hablar un poquito de todo ello después, pero en definitiva actos que aunan básquet y también esos valores deportivos, cómo se pueden reflejar un poco en la vida cotidiana de las personas, ¿no, Ángel? Sí, sí, es fundamental porque los que llevamos muchos años metidos en el mundo del básquet hemos aprendido que el baloncesto tiene muchos valores, transmite cantidad de energía y hay que tratar de reconducir todo eso y llevarlo al aspecto social, cultural y solidario. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, pero también yo os quiero utilizar un poco como... además, Fernando Romay... vamos a abusar un poco de Fernando Romay, que él ya es comentarista deportivo y va a contarnos muchas cosas. Por eso, hoy, además, todas las imágenes que tenemos son en off, para que podamos hablar un poco en plato también, aprovechando que sabíamos que tiene cuerda para el rato Fernando Romay. Así que vamos directamente con las imágenes de ese partido que enfrentó, como decíamos, en la semana pasada, el pasado jueves, al Geskra Vizcaya Bilbao Basket y al Montepaschi Siena. Ese partido que al final se saldaba con la victoria in extremis en el último suspiro con la canasta que habíamos antes de Raúl, ese canastón, como decía Fernando Romay, que hacía que el resultado fuese de 60-59. ¿Este partido tú lo viste, Fernando, a través de televisión o estabas... Sí, tuve oportunidad de verlo. No lo vi entero, tengo que reconocerlo, pero lo vi a trozos y la verdad, a ver, es el típico partido que dices... qué partido más rollo de ver. Sí, porque el primer cuarto 7-8. Sí, no, les costó muchísimo entrar. Esta jugada es una jugada... Esto es en los últimos minutos ya, del partido. En los últimos 2 minutos, porque fueron eternos. Ahí está, ahí a Jackson le dieron un cocotazo, entra Raúl y Raúl se pone a jugar en esos...
Y estamos hablando que yo creo que es del base que mejor se sabe fabricar una canasta de España. Y después hay un tema que, bueno, sí que lo vemos más adelante, pero es lo que es un base que hace jugar a un base que se las juega, ¿no? Como es el... Sí, que se arriesga, porque realmente... De los dos bases que tiene el G-Scrap. Bueno, pues la verdad es que, como decíamos, el efecto Miribilla hizo su fuerza en la cancha, en la arena, 9.900 espectadores, rozando por tanto los 10.000 espectadores, como decíamos. Ese primer cuarto pírrico, 7-8, favorable al Montepaschi. Mira qué buena canasta y qué buen pase el de Raúl. ¿Cómo ve sobre la penetración, cómo ve a sus compañeros? Al descanso llevábamos con 21-22, tercer cuarto empate a 39 y al final un 60-59. Yo creo que es, Fernando Ángel, de los partidos con menores anotaciones dentro de lo que es la Euroliga. Yo no sé si recordaréis. Es lo que te propone en la Euroliga los equipos como Montepaschi, ¿no? Son equipos físicamente muy potentes y además es lo que les viene bien a ellos. Con un jugador como McCallaghan en el base... sabes que si al final del partido, yendo a 50 puntos o alrededor de 50 puntos, las diferencias van a ser pírricas en favor de uno u otro, ¿no? Sí, la verdad, y con esa tan poca diferencia, en el último minuto, teniendo un jugador tan sumamente imaginativo como tienen ellos, al final se van a llevar el gato al agua. Por eso llevan esos partidos, esos guarismos tan absolutamente ínfimos como los llevan, ¿no? Fue un partido extraño porque fue una especie de partido de tenis que hacia el finalizar, digo, porque estábamos tirando libres, tiros libres en una parte de la cancha, tiros libres en la otra. Esos partidos que son de infarto. No fue un partido bueno, vamos a decir, pero intenso para la afición, sí, como aficionado Ángel. No fue un partido de calidad, ni mucho menos. Sí. Pero lo que hay que decir es que el Scrap Vizcaya jugó un partido totalmente opuesto al que nos permitió ganarle al Real Madrid por goleada. Sí. Y sin embargo, pues también ganó, aunque sea por un punto, una victoria de oro. Pero no sé si estarás conmigo que los grandes equipos no son los que juegan su juego, sino que son los que pueden ganarte jugando su juego o jugando tu juego. Porque habrá partidos como este en los que tú no puedes desarrollar el juego más alegre que pueda hacer el equipo bilbaíno, ¿no? Sino que tienes que ir, te proponen un partido a fuerza, a pocos puntos y a dar mangurriazos. Mira qué canastón. Y a dar mangurriazos como panes y entonces tú tienes que aguantar ese partido. Pero quiero decir que el G-Scrap Vizcaya... Y eso es un síntoma de mayoría de edad. Había quien decía, no, solo puede jugar a un estilo, a un partido de bajo tanteo, muy físico, juego debajo de los aros, pero quiero decir que en el intervalo de 10 días se jugaron dos partidos totalmente dispares. Claro. El uno de correr, de potencia, de contraataque, y el otro físico, de contacto, de lucha, de defensa. Y por cierto que el arbitraje además aquí fue como muy permisivo en ese aspecto, porque normalmente en Europa dejan. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Fernando. En Europa, normalmente los arbitrajes que vemos aquí normalmente son de casi un contacto. Falta personal, y sin embargo en este partido depende, ya se están jugando los equipos, y además Montepaschi saben que va a jugar a eso, claro, y saben que no pueden dejarle sin... Pero ahí está la inteligencia de un equipo, el saber cómo va a arbitrar el árbitro, ¿no? Claro, saber amoldarse, pero es lo que digo yo, es que está demostrando una mayoría de edad tremenda este equipo, ¿no? Yo si hay por algo que me alegré de este partido, por supuesto, porque lo ganamos, y yo estuve ahí en la cancha... ¿Tú jugaste? No, estuve en la cancha, estuve viéndolo. Es por Raúl López. Raúl López aquí ha estado jugando muy poco tiempo. Y hay quien decía, no, es que estando Jackson... No, Jackson es un gran jugador, pero es otro estilo de base, otro tipo de jugador. Que es, efectivamente. Y creo que Raúl... se pueden complementar perfectamente. Raúl, exactamente, se pueden complementar perfectamente, y luego Raúl es un base inteligentísimo. Juega, yo ya digo, y hace jugar. Que no sea que cuente de esas declaraciones que saben hacer hecho desde Italia. Y además es de los que mejor saben hacer jugar a sus compañeros.
porque con él todos los demás juegan mucho y muy bien. Aquí estamos viendo las imágenes ya desde el punto de vista del espectador, es decir, cómo se ve desde una parte de la grada, en la cancha de la arena, pues un poco pues los entresijos del partido y también en las jugadas, cómo se vive realmente, ¿no? Por cierto, una cosa un poco relacionado con esto, Fernando, ¿cómo ves tú entonces al GESCRA Vizcaya Basket? Porque, vamos a ver, tú has jugado muchísimos años en el Real Madrid. Sí. Tú eres madridista por los cuatro costados, a mí me gustaría un poco que te definas. No? Sí. Vale. Después de ver lo que ocurrió frente al Real Madrid y que ahora mismo está un poco en la cuerda floja, tú ves, es decir, ¿cómo ves tú ahora mismo la situación para un equipo y para otro en la Euroliga? Porque todo depende del último partido de la semana que viene. En la Euroliga yo creo que se va a clasificar el GESCRA. ¿Lo tienes más claro en ese aspecto? No, lo ¿pero tenía porque crees claro. que vamos a ganar realmente al Unicaja o porque crees que porque hay una serie de cábalas que hay que hacer lo más probable es que el Madrid en Italia pierda, pero también que el Unicaja está para los zorros ahora mismo. ¿Qué le pasa? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué le pasa a Unicaja, que ya pues ha perdido también ha perdido el rumbo, ha perdido el cambio de entrenador de irse Escariolo, vino Aito no llegó a cuajar. Y ha perdido el Oremus, ha habido cambio en la dirección deportiva. Ha habido cambio de todo, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un equipo que necesita encontrarse a sí mismo y a partir de ahí enfilar un proyecto sólido y bueno, ¿no? Y en el caso del Real Madrid, bueno, pues un Real Madrid que ha ganado la Copa del Rey recientemente, que creo que fue hace 19 años cuando tú alzaste la Copa, de 19 años que no había estado el Real Madrid, pues ahí... cosa que agradezco porque ya todo parecido con el que levantó la Copa aquella ya no tengo ninguno, o sea, de hecho... Pero bueno, lo hiciste en su momento, y ya han pasado 19 años sin poder ganar la Copa del Rey Real Madrid, es decir, con el equipazo que tiene, etcétera, este año se ha conseguido, además, sobradamente ante el Barcelona. Un partido memorable contra un rival como el Barça. ¿Y cómo puede ser que un Real Madrid consiga vencer al Barcelona con esa solvencia y, por ejemplo, en el partido de la Euroliga pudo el GESCRA Vizcaya Basket pues, romperle realmente con esa diferencia que hubo? Porque los equipos españoles van a Europa con un déficit tremendo. Y me explico, no me mires mejor, así. Sí, no me mires a ver, así. ¿el déficit qué es? Los rusos, está el TSK, ¿no? Sí. Del TSK al cuarto hay probablemente 35 o 40 puntos de diferencia. En Italia, el Montepaschi en el primer playoff gana 3-0 y la menor diferencia que tiene son 30-40 puntos. En Francia, más o menos lo mismo. En Alemania, 3/4 de lo mismo. Y en España, juegas un partidazo el jueves, que le ganas al Montepaschi en tu esto, vas contra el penúltimo de la liga, que lleva solo 4 victorias no hace falta y te mete un rejón. Sí. ¿Por qué? Porque en España, en la Liga Española, en la Liga CB, si juegas bien, puedes ganar por 20 puntos. Pero si juegas al 110% o al 100%. Pero si juegas al 97%, lo más normal es que te pongan mirando a Carcagente Pueblo, por decir una ciudad por ahí. Oye, por cierto, ¿qué opináis? Vamos a ver... ahora... y eso lo que hace es que tengas que estar con una intensidad en la Liga Europea, en la Liga Española, que es muy difícil de aguantar para cualquier equipo. Hablando de esas ligas y hablando de un poco de la Euroliga, el Unicaja está ya eliminado. El Caja Laboral ya sabemos dónde está, por ejemplo. El Real Madrid veremos, pero... Yo no entiendo cómo está confeccionada la Euroliga para que el año que viene, por ejemplo, pues equipos como Unicaja, Caja Laboral, Real Madrid y Barcelona tengan su plaza y el GESCRA Vizcaya Basket tenga que ser campeón de la Liga ACB o de la Euroliga para poder competir de nuevo en la Euroliga. Me parece un poco, no sé si triste decirlo. ¿A vosotros qué os parece eso? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues son unas normas y unas leyes que se han dotado los propios clubs de esa gran Liga Europea y que inclusive creo recordar que pretendieron cerrarla. No se consiguió por el apoyo de las federaciones y del resto de clubs, pero intentaron cerrarla. En mi forma de ver, yo creo que estamos imitando excesivamente a la NBA. Tiene grandes jugadores, grandes clubs, tiene una estructura muy espectacular, son todo espectáculo,
pero yo creo que el baloncesto europeo, yo soy un enamorado del baloncesto europeo, tiene algo mucho más interesante, que es emoción, tensión. Un club puede bajar de categoría y puede bajar 1, 2 o 3 categorías seguidas. Eso no lo tienen allí. Allí juegan para y por el espectáculo. Aquí se juega para mucho más. ¿Tú, Fernando, también lo ves así o cómo ves este tema? Yo aquí te diría que esa norma es totalmente injusta. Pero si me llevas a Málaga Televisión, te diría que la norma es cojonuda. Bueno, ahora eres no, pero te digo, no. A ver, a mí, empezando porque yo haría una competición que sea el campeón de liga, una Copa de Europa a la antigua usanza, o sea, los campeones de liga que jueguen una competición y el segundo, tercero y cuarto que juegue otra. Ajá. Sí, como en el caso del fútbol, pues lo que decimos siempre. Sí, no, pero Liga de Campeones. En la Liga de Campeones que vaya el campeón, que se llame Liga de Campeones. Y que vaya el campeón. Independientemente de que haya plaza, independientemente. Y luego, claro, si quieres que el campeón de esa liga pues se juegue un playoff contra el campeón de la otra. Ajá. Pero yo haría eso. No, pero aparte, y haría la otra que sea Copa Europa. Pues puede ser Copa Europa, pero no. Pero al margen de esto, en absoluto cerrar. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, estamos en Europa, no estamos en... lo mismo que lo de los playoffs, o sea, el estar jugando todo el año, eso le quita interés a la gente, o sea, si ya vamos en el baloncesto con la lacra de que es un deporte que solo necesitas ver los 5 últimos minutos, que dicen los futboleros recalcitrantes de nosotros, cuando lo interesante es verlo todo, porque en el fútbol no puedes ver ni los 5 últimos, que a veces te aburres también. Creo que se llama Hacer Amigos este programa, ¿no? El tema está que esto encima dices, pues en la liga con ver solo el último mes te vale, o sea, con ver los 5 últimos minutos del último mes ya te vale. Con lo cual estamos reduciendo, que sea... O sea que de alguna manera tú también estás en contra del playoff de la Liga ACB, es decir... que sí, a mí el playoff no lo entiendo. O sea, de hecho, bueno, lo que pasa es que así se producen cosas como lo que ocurrió el año pasado, claro, que el Gescara Vizcaya Basket pudo llegar a ser su campeón de Liga. Sí, claro, sí, pero a lo mejor lo que es tan injusto como eso, ¿no? De que haya equipos que se dediquen a jugar solo los 3 últimos meses o rehagan el equipo, no sé, tú imagínate ahora un entrenador que diga, pues quiero 3 fichajes para el último ciclo de la liga y de repente le traen, pues no sé, un jugador, pues un entrenador, pues no sé, un nombre, no sé cuánto each, y dice, pues quiero que me traigan 3 fichajes nuevos, y resulta que lo que ha hecho durante todo el año no vale para nada, de repente recibe 3 fichajes nuevos y un equipo completamente distinto y está en playoff con un equipo que no es el de todo esto. Bueno, tampoco es injusto. Tenemos muchísimas cosas que debatir. Y no quiero poner ejemplos, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que debatir, Ángel y Fernando, pero lo que pasa es que el tiempo corre. Pero es cierto que veo que pudiéramos estar hablando muchísimo de las carencias o cosas que habría que cambiar de la ACB actual, incluso la Euroliga, etcétera, el formato que hay. No sé si con el nuevo director de la ACB pues estas cosas pueden cambiar, pero veremos. Ahora lo que vamos a ver, Fernando dice que no está muy allá. Bueno, vamos a ver lo primero de todo, pues las declaraciones, esta vez sin mucho más risueño, de Fotis Katsikaris tras ese partido ante el Montepaschi, que lógicamente, había una felicidad implícita no solamente por parte de los aficionados, sino también de todos los jugadores y, como no, del propio entrenador. Lo escuchamos. Un partido de verdad, un partido de Euroliga, podemos definir como un partido feo, decir, pero un partido 40 minutos que primero nosotros hemos aguantado como campeones y los 2 equipos, la verdad, han dejado su piel en la cancha. Hemos salido en el partido fallando bandejas, no teníamos buen acierto, pero el equipo ha defendido 40 minutos, no ni 39, 40 minutos. Y eso tiene mucho mérito porque somos un equipo que nos gusta correr, nos gusta meter puntos en contraataque, en transición, pero hemos demostrado hoy también podemos ganar partidos así. No quiero palabras por los chicos, la verdad que todos que han estado en la pista y han dado no 100% más, y la verdad que hemos llegado a perder hoy. Era un partido, una oportunidad que vivimos este año, esta temporada en Euroliga, y queríamos seguir con opciones para ir más lejos.
Y como decía Fernando, pues una de cal y otra arena. Le digo esto porque él además es comentarista para la televisión de Murcia, sí. Con lo cual te hemos utilizado un poco más todavía porque hemos dicho qué bien, porque lo tenemos aquí y así nos puedes valorar ese partido entre el Murcia y el GESCAR Vizcaya Basket que terminaba con ese resultado de 73-69. Hubo fases del partido, ahí estamos viendo las imágenes, sí. Hubo fases del partido en el que con un 12-0 creo de parcial el GESCAR Vizcaya Basket se puso por delante, pero sí. Lo que es así, es decir, el no saber rematar la faena incluso... No, pero a ver, yo te digo, ahí el cansancio lo pagaron los sí. jugadores bilbaínos, ¿no? Sí. Ahí lo pagaron el cansancio y pagaron el que tienen el jueves. El partido que tienen. Y el equipo de Murcia está con un hambre de entrenador, Quintana, y bueno, y están intentando, pues esto. Cuando se pusieron por delante fue no fruto del juego, porque estaban ahí, sino fue en una situación en la que pitaron técnica al equipo. Estas ya son las últimas jugadas. Sí, esto es además aquí un rifirrafe que había. Eso es que me pareció curiosísimo entre Miso y Agustín. Sí, Agustín. ¿Pero qué ocurrió tú que estabas pues allí viendo el estaba jugando con dos hombres bajos, con dos hombres muy bajos como Jackson y como Raúl, ¿no? Ajá, sí. Y entonces Miso se ponía en el poste bajo y se ponía a pedir el balón. Y perdió ya 2 balones seguidos por intentar meter el balón en el poste alto. En el poste bajo a un jugador que no es pívot. Y Agustín, que estaba haciendo un partidazo que te cagas, de hecho fue el mejor jugador. Mejor sí. Y creo que es el mejor, el jugador de la jornada en la Liga CB, no sé si, o por lo menos estaba ahí poco más. Tenía 30 de valoración, pues sí, que ha sido lo mejor, sí. Pues le decía, tío, vale, está bien que lo intentes una vez, pero déjame a mí. Y entonces, pero fue un rifirrafe que enseguida se acabó. Sí, no, porque además ese tipo de cuestiones a veces pueden hacer que un equipo pues pierda en la cancha, porque cuando hay enfrentamientos pero en ese momento el tío quería también su protagonismo porque lo había tenido durante todo el partido, pero bueno, ya te digo, un partido jugado es un poco lo que hablábamos de que el penúltimo te puede hacer un avío, y sobre todo si es en su casa, si estás pensando, es un viaje muy pesado, vienes de jugar en 3 semanas, te espera otro viaje de narices de cruzarte España de cabo a rabo para dentro de 2 días, y entonces, pues bueno, hasta cierto punto es normal lo que pasó en esa cancha, ¿no? Bueno, pues eso hace que de momento estemos séptimos en la tabla clasificatoria. Eso sí, seguimos a 2 victorias tanto del Lucentum como Unicaja, porque ambos han perdido sus respectivos compromisos este fin de semana. El Real Madrid, que ha vencido además claramente al Gran Canaria, sí. Y que lógicamente pues va con otras ansias o otras miras al Palestra, en este caso a Italia, a jugarse el partido de Euroliga ante el Montepaschi Siena, pero claro, tiene que vencer además por más de 23 puntos, por el tema de average, es muy complicado. Sí. El GESCAR Vizcaya Basket ha perdido este encuentro. ¿Tú crees que eso puede hacer pasar factura ante Unicaja? Un Unicaja que está perdiendo 6 o 7 partidos consecutivos. Yo creo de repente que va a revivir el Unicaja. No. A ver, me extrañaría mucho que el Unicaja reviva, y sobre todo que reviva en la competición europea cuando ya la tiene completamente perdida. Es decir, dirán, bueno, vale, pues en 3 semanas vamos a hacer carga de entrenamiento este partido total. Sí. Si ganamos o perdemos va a ser lo mismo. No vamos a convertirnos en jueces y menos con otros 2 clubes españoles, con lo cual saldremos a hacer nuestro partido, pero tampoco vamos a poner más intensidad de la debida. Bastante tenemos con lamernos nuestras heridas. Yo creo que va a ganar GESCAR en Euroliga. En Euroliga allí, en Málaga. Sí. Y bueno, y ya está. Y lo que haga el Madrid da igual a partir de ahí. Claro. Y así a todo, yo creo que el Madrid al Montepaschi no le va a ganar. Bueno, pues veremos. Vamos ahora que también nunca he acertado un pronóstico, o sea, para eso está la bruja Lola, o en todo caso él, que se parece más. Ángel, tú también opinarás que entonces va a ganar, ¿no?, el GESCAR Vizcaya Basket. O en este caso, aunque pierda, si pierde también el Real Madrid, seguimos estando por delante. Yo, por lo cual... en mi opinión, van a ganar los 2. Ajá. Bueno, pues veremos a ver. Pero el Real Madrid no ganará entonces más de 23. Lo hace para dejarlo. No sea que nos la líe después. No. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y después vamos a entrar ya dentro del aspecto solidario también, por lo cual ambos están aquí. Una pausa y volvemos enseguida. Gracias.
Bueno, pues seguimos esta noche en ese programa especial Bilbao Sport Basket de Telebilbao, siempre de 8:30 a 9:30 aproximadamente de la noche, con Ángel Gil de Celis, el secretario de la Fundación Vizcaya Basket, y como no, con Fernando Romay, que ya pues sobra las explicaciones porque, vamos, yo creo que todos le conocemos sobradamente. Bueno, pero ambos están aquí por una buena causa. Fernando además ha venido esta mañana y está muy atareado de un sitio para otro, etcétera. Mañana también, más desde el Ayuntamiento de Bilbao, etcétera, pero han hecho ese pequeño hueco, cosa que os agradecemos, de verdad, Fernando. Gracias, Ángel, por haberos acercaros a Telebilbao y poder un poco contarnos qué es eso exactamente. Y estamos hablando de esa buena causa, ese programa de integración social llamado Cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Ángel, ¿qué es esto exactamente? El Cuida tu cuerpo, cuida tu mente es un programa dedicado a las mujeres en riesgo de exclusión social que hacemos con la colaboración del Grupo de Familia de Cáritas en Bilbao y que nació con la fundación que entonces se llamaba distinto, ¿no, Fernando? Sociocultural de Baloncesto, y ahora se llama FEB 2014. Exactamente. Bueno, pues se trata de dos grupos de chicas, uno de Recaldeberri y otro de Ocharcoaga, que acuden a estas charlas, coloquios, charlas de formación, en principio, y luego a unas prácticas de baloncesto en dos pabellones deportivos. Bueno, y realmente, Fernando Romay, de alguna forma, ¿qué hace en todo esto? Es decir, porque bueno, sabemos que formas parte de la sí. federación, es decir, de la fundación de 2014, como dices, sí. Pero bueno, de alguna manera estás como invitado también para aportar tu granito de arena como deportista que has sido, cómo se pueden integrar un poquito esos valores. Es decir, es que son temas un poquito especiales, ¿no? De tratar. A ver, aquí de lo que yo creo que el mayor problema que puedan tener estas mujeres o cualquier persona que se vea desfavorecida por cualquiera de las enfermedades sociales, y la exclusión social o la violencia de género es una enfermedad social, ¿no? Que hay, pues, en primer lugar, lo que quiere es atención, es sentirse respetado o respetada en este caso y tener atención. Y es un poco, yo vengo aquí para decirles en primera persona, oye, nos importáis tanto que hemos hecho este programa para vosotras. Y no solo hemos hecho este programa para vosotras, sino que vengo yo desde Madrid, en este caso, a decíroslo en persona. Entonces vamos a hablar. ¿Qué queréis? ¿Qué esperáis del programa? Yo les digo lo que esperamos que puedan hacer y cómo les pueden ayudar. Habrá quien piense, joder, pues estas mujeres lo que menos necesitan es jugar a baloncesto. Bastantes problemas tienen en su vida, ¿cómo les puede ayudar el baloncesto? Pero el baloncesto sí les puede ayudar. En primer lugar, es una actividad que hacen en común, con lo cual se dan cuenta de que su problema no es solo de ellas, sino es desgraciadamente de otras personas y que pueden estar. Segundo, el mayor problema que tienen estas mujeres, o que pueden tener estas mujeres, es el sentirse ninguneada por personas que tienen cerca. Y entonces pierden toda fe hasta en sí mismas, ¿no? Y entonces el baloncesto, y sobre todo el baloncesto de iniciación, tiene una cosa que es que mejoras enseguida, y para eso se encargan los monitores de la Federación Vizcaína, ¿no? Entonces, esta mejora es fácilmente trasladable por parte de los monitores que tienen ellos. Miren el baloncesto, o sea, has entrenado. ¿Valores lo que aporta alguna vez el baloncesto? No, pero mira el baloncesto. Has entrenado, tenías un monitor al lado que te han enseñado, te ha dirigido, tú has entrenado porque te divertías, has entrenado y has mejorado. ¿Cómo estabas hace un mes? ¿Cómo estabas hace 2 meses? Hace un mes y ahora. La mejora que has tenido, ¿no? Pues en cualquier aspecto de tu vida, si tienes un entrenador al lado... y tú pones de tu parte lo mismo que estás poniendo en el baloncesto, puedes llegar a hacer lo que quieras. Y entonces, digamos que se dan cuenta de sus capacidades, que es importante también, ¿sabes? Porque yo creo que el tema que de ese ninguneo que tienen empieza por dejar de ser personas ellas mismas, ¿no?
Y Ángel, ¿este proyecto cómo salió exactamente? Porque esto es un proyecto de la Fundación Vizcaya Basket, ¿es a nivel nacional? No, este proyecto nació de la Fundación de la Federación Española y hizo una prueba piloto, pues creo recordar que es el tercer año que lo hacemos. En Barcelona y aquí. Se hizo con Barcelona y Bilbao. Al principio pues había sus dudas y había, en fin, ¿cómo saldrá esto? ¿Qué enfoque le tenemos que dar? Lo que decía Fernando. Y la verdad es que quedaron tan encantadas y nosotros tan contentos que repetimos. Y este es el tercer año. Hemos perdido el sponsor que teníamos, que era una marca muy famosa de cervezas, pero tanto nos importaba que hemos decidido iniciarlo con nuestros medios propios. Pero aparte la Fundación Vizcaya Basket pues tiene otros cometidos y también otras acciones. Yo recuerdo aquí que estuvo con nosotros el presidente de la Federación Vizcaína, Germán Monge, y habló, por ejemplo, de balones para Benín, ¿no? Que se ha hecho una cancha allí. No sé si podemos ver imágenes que recordamos un poquito porque, bueno, la Fundación Vizcaya Basket de alguna manera tiene varios frentes, ¿no? Abiertos, ¿no? En esto. Bueno, la Fundación Vizcaya Basket también lleva 2 años y medio de existencia. No es una gran cantidad de tiempo, pero sin embargo creo que hemos hecho muchas y buenas labores. Una de ellas es la campaña solidaria Balones para Benín. Mirad, ahí estáis viendo el inicio del pequeño vídeo que nos mandaron. Sí, de alguna forma lo que habéis hecho es, bueno, pues conseguir, no sé si un sponsor o quien pueda aportar ese dinero para realizar una cancha de baloncesto. Me parece increíble, ¿no, Fernando? Es decir, pues ves ahora mismo estas imágenes y que allí, parece que en medio de la selva, se ponga una cancha de baloncesto, que puedan aprender a jugar a baloncesto, es como algo un poco surrealista, ¿no? No, pero está bien, porque, a ver, esto demuestra que la gente del baloncesto no se mira el ombligo y no está solo pensando. Y no cree que el baloncesto simplemente sea un espectáculo, sino que es algo más. Y eso estamos viendo el vídeo de la inauguración de la primera cancha que hicimos en Benín. Es un pueblo Gebesasi, no es muy grande, pero veis ahí a Ramón Herrera, que es el responsable conmigo de este proyecto. Y fue como consecuencia de que un buen día, en Navidad, desde hace 3 años, vino Ramón, el de amarillo, y me explicaba cómo estaban haciendo allí una serie de proyectos. Lo hacen con la Sociedad de Misiones Africanas, en la cual hay varios misioneros, salesianos, del Verbo Divino, etc. Y yo le hice una pregunta. Digo, qué bien, qué labor tan grande estáis haciendo. Centros de primaria, secundaria. Estaban haciendo centros de formación para la mujer, que eso es otro mundo allí. Y al mismo tiempo, como se morían muchos niños al nacer, pues le hicieron la propuesta y les ha hecho una maternidad. O sea que es muy amplio. Este año tiene otro proyecto que ahora te cuento enseguida, muy bonito y muy novedoso también. Bueno, pues, y me dice, ¿sabes lo que le falta a estos niños? Deporte, alegría. Estaban tristes. Y le dije, Ramón, eso es cosa de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Y ahí es donde entró el tema del baloncesto, en este caso directamente con la cancha. Y dijimos, ¿cómo podemos hacer, primero para conseguir medios, financiar esa cancha y interesar al mismo tiempo a los niños vizcaínos? Porque queríamos que los niños nuestros se involucraran en alguna manera, que sintieran la necesidad de ser solidarios. Y entonces el entonces responsable de Deportes y Cultura de la Diputación de Vizcaya, Iñaki Mújica, me dice, ¿qué podíamos hacer, Ángel? Y comenté en una reunión que tuvimos Germán, él y yo, vamos a hacer un diseño de un torneo que a su vez los niños vizcaínos se diviertan, jueguen y contribuyan a este proyecto. Eso no tiene que ver... Están jugando en una cancha. Me estaba fijando y solo había un par de zapatillas en los 10 jugadores. Efectivamente. Y es porque ese era el hijo del jefe y le habían regalado unas zapatillas y juega con rodilleras y guantes de portero. Privilegiado, encima. O sea, un privilegiado. Pero es que estaba un poco extraviado porque iba vestido de portero. Pero aparte de todo esto, pues bueno, pues el tema de los niños, ya los niños que tenemos aquí en Euskadi, por ejemplo, pues también son protagonistas los niños en general, ¿no? Aparte de estas imágenes, pues lógicamente a veces pues a todos se nos cae un poquito pues la baba, la expresión, cuando vemos a los más pequeños jugando partidos y dices tú, y esa pasión que viven jugando el baloncesto. Y
Y a mí me llama la atención también cuando, por ejemplo, hace muy poco, Fernando Romay, en una reciente charla, dejaba caer una perla relacionada con los padres y con los hijos. Decía, no seas más forofo que tu hijo. ¿Esto a cuento de qué va, Fernando? A ver, explícame un poco. ¿Qué pasa? ¿Que los padres vivimos demasiado, presionamos a los hijos? Es una actividad que tenemos en la fundación de la Federación Española, en la FED 2014. Y es una charla para padres de niños que juegan a baloncesto. Y entonces la primera conclusión es que no seas más forofo que tu hijo cuando juega, ¿no? O sea, que simplemente vayas a verlo y que no le crees ninguna presión añadida al chaval que ya bastantes tiene por el mero hecho de jugar a baloncesto. Es decir, que cuando la animes, que es que además, y esto la charla la da fundamentalmente, la parte técnica de la charla la da José Beirán, que aparte de ser compañero mío y de ser internacional de baloncesto, pues psicólogo deportivo, ha estado con el Real Madrid de fútbol, ha estado con muchos deportistas, tenistas, golfistas, que no golferas, y jugadores de muy buen nivel, ¿no? Y entonces sabe mucho de esto y dice que a los chavales que ya bastante presión ya tienen ellos, que no hay que buscarle ninguna más. O sea, que dejarles un poquito... Y entonces los padres lo que tienen que hacer es, además, un padre va a ser padre del niño toda la vida y padre de un deportista a lo mejor 10 años con muchísima suerte, ¿no? Oye, por cierto, una pregunta ya personal casi, Fernando. Las personales son lo mío. Ya lo sé, por eso lo digo, porque me refiero, por ejemplo, es tan... se achaca un poco que eres demasiado buena persona en la cancha y que te faltaba ese puntito de agresividad para ser un pívot como los de hoy en día. Sí, probablemente. Yo es que soy muy buena como dices persona. Que te atreves un poco todo, ¿no te arrepientes de no haber sido más agresivo? ¿O es que eran otros tiempos y no se requería un poco pero yo eso? en realidad es que soy muy buena persona. Soy un pedazo de pan, amén de guapo que te cagas, como puede comprobar todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, probablemente sea eso. O sea, mi belleza y mi buen talante me ha hecho que no hubiese llegado más lejos. Pero no me arrepiento, prefiero llegar donde he llegado, siendo buena persona, que ser un cabrito más, porque, bueno, más arriba. La buena persona va un poquito también porque realmente cómo se metió en estos tipos de actos de solidaridad, cómo acabó entrando en la Federación. Cuando estaba jugando, yo ya me vinieron a... Bueno, en primer lugar conocí a un cura en Mallorca, que es el director, Tomeu Català, que es el director de Proyecto Hombre, ¿no? Y ya colaboré con él yendo a comunidad terapéutica en los veranos y tal. A partir de ahí un grupo de sociólogos me dijeron la posibilidad de hacer una asociación y montamos Deportistas contra la Droga, del cual fui yo el presidente fundador, y después, como no salió bien porque hubo gente que no me gustaba como estaba, pues me fui con otro grupo de personas y de deportistas y montamos la Asociación Deportividad. Cuando me retiré me fui a trabajar a Puma, a la marca deportiva, y de allí enseguida me llamaron porque en el Consejo Superior de Deportes querían hacer una fundación que era Deportividad. Y con Deportividad... Pues empezamos a trabajar y de ahí ya me fui, por un cambio político que no creían en el tema de la fundación, me fui a Castilla-La Mancha y de Castilla-La Mancha me vine ahora a la Federación Española de Baloncesto, pero siempre trabajando en fundaciones de carácter deportivo. Toda una historia, de verdad, ¿eh? Yo decía lo de leyenda viva y se molestaba al principio, pero no sé, pero es que realmente este hombre sabe hacer de todo, lo sigue haciendo... No es leyenda viva, estos son años, joder. No, pero son años de historia, de experiencia, es decir, no todos, ya quisiéramos que todos los deportistas se involucrasen en esos aspectos sociales, como lo que estás tú haciendo ahora mismo. Una vez acabada su carrera deportiva. Hay más que lo hacen, solo que bueno... que no son tan mediáticos entonces como tú. No es que no sean todo lo contrario, no, seguramente lo sean más y por ser tan mediáticos no quieren que se entere la gente porque si no serían tantas las peticiones que no agradarían a nadie. Ya casi para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué opináis respecto a qué ocurre en el baloncesto para que no se responda el tema de las audiencias televisivas? ¿Qué ocurre para que, tanto en las canchas hay mucho aficionado, pero por ejemplo, ¿tú a qué crees que se pueda achacar un poco esto? Tú que has sido comentarista además televisivo, que sigues haciéndolo. En primer lugar, el baloncesto no es un deporte de mayorías.
El de baloncesto es un deporte de minorías que durante el año están fragmentadas, cada uno en su equipo, y como hemos dicho al principio, en España somos forofos más que deportivos. O sea, a un seguidor, pues a Silvia Gaña, pues no le puedes decir que deje de seguir al Vizcaya Bilbao Basket porque están echando un partido del Caja Laboral. No, ni del Unicaja ni del UCAM Murcia. No, ella sigue a su equipo y sigue a su equipo. Y somos muy fieles a nuestro equipo y somos muy muy forofos y poco deportivos en ese sentido. Eso hace que de alguna manera y eso hace que se fragmente muchísimo las audiencias. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, me han Fernando. dejado a la mitad, yo quiero volver. Vas otro día, Fernando, aquí estás invitado cuando quieras. Ángel también, que sabemos que tenéis muchas cosas que decir también de la Fundación. Habrá otros espacios también para poder hablar un poco más de todos los actos solidarios, ¿no? Ha sido un programa especial porque hemos hablado un poco de todo, el Gescara Vizcaya Bilbao Basket y, como no, también de Fernando Romay, de la Fundación Vizcaya Basket. Y bueno, chicos, yo me imagino que también las chicas os gustan, entre comillas, las cheerleaders del Gescara Vizcaya Bilbao Basket. Digo esto porque vamos a acabar con un vídeo, porque hay una... No te rías, Fernando, no sé por qué te ríes, pero bueno, no, hay un... os gusta, me imagino que os gustan las chicas. Las cheerleaders. Te has liado, No, las vale, pues chicas, me he liado. las cheerleaders, tal, no te has liado. Fernando. Además, tú eres buen liante para este tipo de cosas, con eso ya no hace falta decir más. Que vamos a acabar con ese vídeo porque hay un concurso de Euroliga. ¿Ah, sí? Sí, sí, y las cheerleaders ganadoras pueden ir después a estar en la Final Four. Ah, bien. Entonces hay que Pues votarlas. ojalá O sea que si quieres te registras tú también en la página web, votas y además por tus las chicas. de aquí se lo merecen porque se lo curran muy mucho. Pues así es como vamos a terminar. Gracias, Fernando, gracias, Ángel. Seguramente va a haber el apoyo que tuvo el Gordesola, un pueblito tan pequeño. Aquí lo tuvimos, ya sabes, también estuviste apoyándole. Y que conseguimos, gracias cancha. a toda la solidaridad, su cancha. Pues sin más, gracias por su compañía y la semana que viene más Bilbao Sport Basket de Telebilbao. Pásenlo bien. Dios, Dios. I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing all the dirt, shaking her from the left to the right, moving it round just the way that I like. I wanna see it move like a movie on flight. She got it how I want it and I want it all night. Look at her go. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I gotta know, girl. She got me saying, go, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl, go. She done got my heart jumping and my adrenaline pumping and gunning like ain't nobody ever seen. Matter of fact, I seen a woman all up in my dreams. Whipping and flipping and stacking and slapping. I'm attacking after she back it up and make it drop. After I met her, I told her, David, go wet is on the track. Baby girl, don't stop. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves.